La Tierra en sus cicatrices nos dice y nos comunica que hubo una catástrofe mundial, a lo que concuerdan muchos de los expertos, geólogos, paleontólogos, zoólogos, concuerdan en la misma evidencia. Las pruebas están ahí. La Tierra en su corteza nos comunica que ese gran juicio en contra de la humanidad en el pasado realmente existió. Los estratos rocosos que vemos en la Tierra por todas partes, por lo general están en capas. Casi todas las rocas sedimentarias están depositadas por el agua. Las capas de la corteza terrestre mantienen en sus paredes las marcas de una inundación en un lapso de corto tiempo a gran escala. Estas pruebas también evidencian la errónea idea de los hombres de tomar a los fósiles como prueba de una evolución. Esto más bien demuestra la existencia de una catástrofe global denominada como el diluvio. Los fósiles solo se forman al enterrarse con rapidez, lo cual podría ser una consecuencia del arrastre de la Tierra o una avalancha de barro provocada por lluvias intensas por un diluvio. Por eso podemos encontrar fósiles por todas partes del mundo, arrastrados por corrientes muy fuertes a los denominados cementerios fósiles. Los cementerios fósiles son algo con lo que la mayoría de las personas no están familiarizadas. Están asociadas a una mortandad masiva. Eso significa que muchos animales murieron y fueron enterrados casi al mismo tiempo. Y probablemente el más popular de estos tipos de depósitos son los de dinosaurios. Pero hay zonas de concentración que siempre me han hecho pensar. Tenemos que entender cómo se comportan los sedimentos. Tal vez se trataba de zonas bajas y esos animales fueron arrastrados y depositados en una depresión, de manera que las aguas que movían estos cuerpos los concentraron ahí. Encontramos este tipo de cosas en todo el mundo. Es el primer registro preservado de las cosas que murieron. Tenemos esta compleja destrucción por agua, el diluvio. Y conforme estos sedimentos se están depositando, también se depositan y quedan atrapadas las formas de vida conforme van muriendo. De más sencillos a más complejos a más complejos. Es obvio que si cubres un medio con turbidita, los seres que viven en el fondo quedarán enterrados en el fondo. Los que nadan en un nivel superior quedarán enterrados en un nivel más alto. Y los que están en la parte superior los encontraremos arriba. Eso es exactamente lo que vemos. Encontramos que los peces están fosilizados en su posición de nado. Donde vemos enormes desiertos en la actualidad, en la época antes del diluvio, existían grandes extensiones de vegetación, como nunca los hemos visto. Por lo que a partir del arrastre de toda esa enorme y exuberante vida vegetal a través del agua, se formaron grandes yacimientos de carbón, así como depósitos de petróleo en los grandes desiertos, poniendo en evidencia la vida vegetal en el pasado. También en la Antártica hay evidencia de haber sido una zona de bosque tropical cubierto de palmeras, por lo que
todas las evidencias científicas y geológicas apuntan y respaldan que el diluvio que describe el Génesis bíblico realmente existió. Evidencias que no encajan con el modelo de la evolución. Todos los fósiles encontrados están de forma completa en su estructura y no muestran rasgos de evolución. Todos los fósiles muestran señales de haber sido enterrados rápidamente, e incluso muchas especies fueron encontradas con comida en la boca. Así como los cementerios fósiles nos dicen cómo distintas especies fueron arrastradas al mismo tiempo, peces, aves, mamíferos, y depositados en depresiones, donde quedaron cubiertos y fosilizados, así como los depósitos exuberantes de petróleo, formados por las ruinas de una antigua e inmensa vegetación existente en el pasado. La Tierra, con sus evidencias, nos confirma que existió una catástrofe mundial de dimensiones inimaginables. La evolución, en realidad, contradice las leyes de la física, donde todo se va transformando de un nivel superior a uno inferior, o sea, una regresión, y no sucede al revés. Esta es la ley de la termodinámica, donde la propia vida desafía esta ley. Increíblemente, aun con todas sus incongruencias, esta teoría es la que han defendido y reconocido a través del tiempo, e incluso defendida por la legislación. La ciencia, a su vez, se define como una exploración sistemática que construye y organiza al conocimiento en forma de explicaciones comprobables y predicciones sobre el universo. Pero el problema que tiene la evolución es que sus explicaciones no se pueden comprobar. La evolución necesita que algo que no está vivo pueda llegar a crear por sí mismo algo vivo. Este hipotético suceso no se ha llegado a observar en ninguna situación de la naturaleza, ni en ningún laboratorio. Por lo tanto, no sigue el método científico, por lo que no se puede establecer como un hecho científico. Toda la vida se compone de ADN, una forma muy compleja de organizar la información, donde entendemos la diferencia de este con un proceso natural, los cuales nunca generan vida, ya que no generan ni procesan información. Donde vemos evidencia de inteligencia y organización, vemos evidencia de Dios. Por lo tanto, la revelación más suprema que el estudio de la ciencia y del mundo natural pueden regalarle a la humanidad es el descubrimiento de lo sobrenatural. A pesar de todo esto, el prejuicio del orgullo humano y el empeño del hombre por mantener una visión del mundo sin Dios
influye en nuestros tribunales e instituciones educativas, que hasta la fecha ordenan por ley que se enseñe la evolución como un hecho infalible, pero las evidencias reales apuntan a Dios. Pero toda nuestra sociedad ha estado sometida bajo toda una estructura de pensamiento intelectual fabricada y dirigida a desacreditar la historia del diluvio, la historia del mundo y la historia de la creación. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica controlaba el mundo y mantuvo su dominio total por mucho tiempo. Así que si los pensamientos y las creencias de la gente, así como de científicos, iban en contra de estos dogmas, realmente terminaba siendo un gran problema. Una de las cosas que el hombre más desea obtener es el dominio sobre el hombre. Durante el periodo medieval, la Iglesia era la que gobernaba el mundo. Durante la Edad Medieval, a lo largo de un periodo de 1500 años, la Iglesia Católica dominó en toda Europa. Mantuvo este dominio casi universal de forma inflexible. Son bien conocidas las historias de científicos que tuvieron conflictos con la Iglesia. Desde Galileo, pasando por Newton, Copérnico hasta Francis Bacon. Probablemente Galileo sea el más famoso. Promovió el heliocentrismo. El Sol era el centro y todos los pequeños planetas dando vueltas. Pero a la Iglesia no le gustó por diferentes ideas filosóficas. Poner la Tierra como el centro era importante desde el punto de vista filosófico. Era una marca de perfección en la creación de Dios. Y no fue popular la idea de que la Tierra no estaba donde se suponía que estaba y que los otros planetas no daban vueltas en círculos perfectos. La Inquisición llamó a Galileo, lo puso bajo arresto domiciliario, lo amenazó con severos castigos, posiblemente la muerte. Por desgracia, muchas veces recordamos esta historia para mostrar que entre el cristianismo y la ciencia hay un antagonismo que no se puede resolver. Donde la Iglesia llegó a eliminar a mucha gente en nombre de Dios en la época de la Inquisición. En consecuencia, llegó un punto donde la gente ya no quería seguir viviendo así y les vendieron una idea de que Dios era vengativo y malo, por lo que se terminó rechazando al cristianismo, el cual era representado por la Iglesia Católica en aquellos tiempos, y optaron por el ateísmo, en un movimiento denominado como la Ilustración. Estas fueron las bases de la ciencia de la actualidad, eliminando a Dios de las creencias. Podían experimentar y liberar la mente. No habría nada que pusiera límites, anteponiendo la razón como único punto de referencia. Veían a Dios como un tirano. Se forzaba a la gente a creer. Así que quitemos ahora a Dios de la ecuación. Y eso ocurrió en la Revolución Francesa. Pasamos de un punto donde Dios era el centro a hacer que todo se basara en la razón. El ateísmo surgió en Francia con mucha fuerza. Mira lo que pasó en Francia. Se quemaba la Biblia, se destruía, y a esto lo llamaron la era de la Ilustración. Así que aparece esta ilustración que elimina por completo a Dios. Autogobernándose los hombres, las ideas se dispararon en muchas direcciones.
las cuales todas de distintos ángulos buscarían borrar la idea de la existencia de Dios. A finales del siglo XIX, la ciencia empezó a dejar a Dios afuera de sus teorías y propuestas en las explicaciones de la existencia de las cosas. En consecuencia, y a nivel global, los cimientos de la evolución han llevado a la separación de los hombres de Dios, intentándose explicar que las cosas llegaron a pasar por un mecanismo solo natural y no por la mano de Dios, perdiéndose en gran manera la moral humana, así como la fe. Estamos llegando a un punto en el que Dios está completamente excluido, incluso de los sistemas políticos y de las leyes que se aprueban. Le están borrando de la existencia humana y de la mente de forma totalmente intencional. Hoy nos encontramos en el mismo punto. Muchas cosas pasaron antes del diluvio. Concretamente, la Biblia nos dice que la tierra estaba llena de violencia. Y la gente, evidentemente, no solo eran culpables de ser violentos, más bien parece que se entretenían con la violencia. Y esto es algo que pasa actualmente en el mundo. Muchas personas sofisticadas y agradables se sorprenderían con la idea de ser culpables de asesinato, pero no le dan mucha importancia a entretenerse viendo cómo otras personas cometen asesinatos. Pasa lo mismo con el adulterio. La gente dirá que no cometerían adulterio, pero se entretienen viéndolo, y la Biblia habla sobre esto. No solo son los que lo hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican, originando maldad y violencia desmedida a lo largo del planeta, volviéndose a poner en un ambiente igual o peor al de los días de Noé, cuando se aproximaba el diluvio, donde en el pensamiento del hombre no había lugar para Dios, llenos de vanidad, orgullo y libertinaje en los gobiernos, en las leyes, la cultura, en todo lo que nos rodea. Parece ser que intencionalmente están borrando a Dios, y pareciera ser que el hombre, en su naturaleza, trae contenida esa maldad. Mas sin embargo, es la idea que les han vendido: disfrutar mirando violencia, adulterio y toda clase de actos aborrecidos por Dios, ya que complacerse de ver hacer actos inmundos también es acto en contra de Dios. Por todo esto, es más que lógico pensar en la existencia de un juicio y el fin de todo el sufrimiento humano. A pesar de ser un Dios paciente y amoroso, también es justo y no pasará al culpable por alto. El tiempo del juicio se tiene que llegar irremediablemente.